tenemos 3 hijos. Samuel, que se casó en mayo, con Teresa, luego Díaz, y Dama, esta chica ya acaba de cumplir 21, así que estamos ya en otra etapa. Y, como digo, un honor para nosotros estar aquí compartiendo la palabra. Voy a ponerme el cronómetro, que yo soy peligroso. Bueno, contento de ver a Pablo también. Nos alegra verle integrado en la comunidad, en la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Voy a pedir que el Señor nos ayude en este momento para compartir la palabra. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas. Queremos ser conscientes de ti, conscientes de tu presencia. Queremos, Señor, poner el corazón de rodillas ante ti, recibir tu palabra con humildad. Ayúdame a hablar como debo, con tu amor. Dame tu gracia, dame tu celo. Danos, Señor, a todo luz de tu espíritu para entenderte, conocerte, seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer algunas líneas recogidas de un artículo publicado en una revista protestante. Dice así: el sexo prematrimonial no es pecado. Siempre que 2 personas solteras tengan una especie de acuerdo para conformar una pareja, un matrimonio, no considero que sea pecado el que tengan relaciones sexuales consensuadas antes de formalizarlo. Es hora de que el cristianismo institucional revise sus dogmas y brinde ayuda a miles de jóvenes alrededor del mundo que luchan para no pecar de acuerdo a estándares moralistas religiosos desde acciones que ni siquiera son pecado. Es hora de escuchar a la ciencia, de brindar herramientas desde la libertad y quitar el yugo a millones de personas que están literalmente viviendo un infierno de culpa y vergüenza por acciones que consideran malas, pero que son naturales. Fin de la cita. Hermanos, estamos viviendo días en los que por defecto se cuestiona la autoridad, se somete a las figuras de autoridad a la sospecha. Como nunca, el hombre está resistiendo cualquier imposición y está jactándose de ser autónomo, independiente. Y además dentro de iglesias que todavía conservan el nombre de evangélicas, hay cientos que ayer decían amén a las grandes doctrinas de la Escritura, pero hoy reniegan de ellas. Y en algunos casos hasta las detestan. Un conocido teólogo de una denominación evangélica muy respetada en España, en un artículo publicado hace ya un tiempo, se refiere a la doctrina de la inerrancia bíblica de esta manera: la perniciosa, falaz y herética doctrina que proclama la inerrancia de la Biblia, que convierte a Dios en un ser sometido a los caprichos especulativos de sus impulsores, una teología que potencia el liderazgo y condena al resto de fieles a no pensar. Hermanos, muchos están abandonando la fe que aprendieron en su juventud para abrazar un credo actualizado y progresista. Muchos maestros se afanan por entregar a un evangelio donde Jesús no muere como el sustituto de los pecadores, sino como una víctima del sistema. Un evangelio que confunde la salvación con la justicia social. Un mensaje donde Dios no es el Dios santo, justo, bueno, soberano, indomable de las Escrituras, sino un Dios todocomplaciente, un Dios débil, servil, obsesionado con nuestra felicidad. Es triste, hermanos, pero no debe extrañarnos. Solamente está pasando lo que la palabra de Dios dijo que iba a pasar. Muchos apostatarán de la fe. Y en medio de esta hora de conflicto, Dios está buscando personas entregadas, personas que corran a la línea de batalla y que porten con decisión el estandarte de la fe. Y en los minutos que tenemos por delante, lo que quiero es promover nuestra confianza en las Escrituras como la palabra de Dios, la palabra inspirada, inerrante
clara, suficiente y vinculante del Señor. Os invito a abrir las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y tal vez alguno esté pensando en este momento, oye Israel, espera, pretende mostrar la veracidad y la autoridad de la Biblia a partir de unos versículos. Es decir, pretende mostrar la autoridad de la Biblia usando la Biblia misma. Pues sí, eso es lo que quiero hacer. Y quizá alguien pueda decir, pero eso es como trampa, eso es como un razonamiento circular. Decir que la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice. ¿No parece muy serio intelectualmente esto? Y admito que sí, es una especie de razonamiento circular, pero eso no significa que el razonamiento sea falso, ¿me sigue? De hecho, cada vez que nosotros intentamos defender nuestros principios fundamentales, es inevitable razonar de ese modo. Si alguien dice, no, tiene que ser la razón, ¿no? La razón es el Tribunal Supremo. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es lo razonable. ¿Te das cuenta? De nuevo es un razonamiento circular. Es imposible establecer la suprema autoridad de nuestra suprema autoridad apelando a una autoridad mayor. Si yo dijera que la Biblia es veraz porque eso es lo razonable, acabo de establecer a la razón como la autoridad suprema y acabo de negar lo que la Biblia dice de sí misma. ¿Se entiende? Entonces necesariamente tenemos que razonar de este modo. Por tanto, sí, quiero proclamar la autoridad suprema de la Biblia a partir de la Biblia misma, a partir de un texto bíblico. Y lo hago con la esperanza de que, así como los hijos distinguen la voz de sus padres en medio de una multitud, que ahora mismo a mí me tapa los ojos. Todos os ponéis a leer al mismo tiempo el Salmo 23. Y me dice, encuentra a tu esposa, lo mismo tarda un rato. Pero la encuentro, seguro que la encuentro. Porque conozco su voz, ¿no? Pues con esa misma confianza yo espero que nosotros, por la obra, por el testimonio interno del Espíritu Santo, reconozcamos la voz de Dios en las Escrituras. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 1, versículo 16, vamos a leer hasta el 21. Dice el apóstol Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero extraer de esta porción 5 doctrinas fundamentales acerca de las Escrituras. Pero antes quiero establecer una verdad básica acerca de nuestra identidad. En el versículo 16, Pedro dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos a un cristiano, Pedro, dirigiéndose a otros cristianos, y al hablar de Jesucristo le llama nuestro Señor. Un cristiano, y esto es algo bien fundamental y algo bien importante, un cristiano es alguien que por el Espíritu puede decir con sinceridad, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo me ha comprado con su sangre, por lo tanto, yo no me pertenezco. Ya no vivo para mí, su gloria es mi norte,
mi comida es hacer la voluntad del Señor, mi tiempo es suyo, mi cuerpo es suyo, mi dinero es suyo, mi coche es suyo, suyas son mis fuerzas. La idea, hermanos, de que alguien pueda ser salvo, reconociendo a Jesús como Salvador, sin entrar con Él en una relación de esclavitud libre y gozosa, es falsa, no es bíblica. Si Jesús no es nuestro amo, tampoco es nuestro Salvador. No sé si alguien ha escuchado esto, ¿no? Pero hay algunos que han predicado así. Bueno, uno es salvo cuando confiesa que Jesucristo es su Salvador. Y luego hay que dar un paso más allá. Ya eres salvo. Pero ahora no te quedes ahí, hermanito. Avanza un poco. Entrégate, conságrate al Señor. Deja que Él lleve las riendas de tu vida. Tienes que crecer y no solamente confesarle como Salvador, lo cual te salva, sino crecer para dar fruto y aceptarle, recibirle, confesarle como Señor. Yo he escuchado eso en varias ocasiones. No es bíblico. Si Jesús no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Porque de hecho, hermanos, Jesús nos salva gobernando. Jesús nos salva sentándose al volante, tomando la rienda. Si Jesús no es tu amo, al único cielo que te está dirigiendo, y lo digo con cariño y con respeto, es al que exista en tu imaginación. En ningún lugar se nos dice que si confesamos que Jesús es nuestro Salvador, no, es si confesare que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de entre los muertos. Pero ¿de qué manera gobierna el Señor a su pueblo? ¿Cómo puede saber un hombre si el Rey Jesús le autoriza a dejar a su esposa porque ya no es feliz con ella y casarse con otra mujer más espiritual? ¿Cómo pueden saber unos novios si el Señor les da permiso a expresar su amor teniendo relaciones sexuales antes de la boda? ¿Cómo gobierna Cristo a los suyos? ¿Por intuiciones? ¿Por sentires? ¿Por sueños? ¿Pueden decir esos novios que el Señor sí les permite entregarse físicamente? Porque cuando piensan en esa posibilidad, sienten paz. O porque tuvieron un sueño donde Jesús les sonreía. ¿Me explico? Sí. Es así como Cristo gobierna a su pueblo. Nosotros afirmamos que Cristo gobierna a su pueblo por medio con el cetro de las Escrituras. Sin las Escrituras, nosotros quedamos a merced de eso, de nuestra imaginación, de nuestras intuiciones, de nuestras pulsiones, de nuestros deseos, de nuestra experiencia, de nuestros prejuicios. El Rey Jesús nos ha dicho en las páginas de la Escritura que el sexo no es para el amor, es para el matrimonio. Y que el matrimonio es un pacto hasta la muerte. Punto final. Y ahora sí, vamos a ver algunas de las doctrinas que emanan de este texto de la Escritura. En primer lugar, la palabra profética de las Escrituras es de origen divino. Esa es la primera verdad. Es palabra. Las Escrituras es la palabra de Dios. Pedro les dice a los hermanos que ellos, los apóstoles, les han hablado del poder y de la venida del Señor de manera fiable. Es decir, no os hemos enseñado de la segunda venida siguiendo cuentos, siguiendo ensoñaciones. Lo que Pedro les dice, hermano, yo os estoy enseñando del poder y de la venida del Señor Jesús sabiendo lo que estoy diciendo. Yo lo vi. Yo estaba allí. Yo sé lo que digo. Yo estaba, y no solo yo, estaba Juan y estaba Jacobo. Estuvimos allí en el monte de la transfiguración y allí vimos al Señor lucir su propia gloria en una especie de tráiler del futuro. Fue como si por un momento se nos hubiera concedido degustar la dulzura del reino venidero. Así que lo vimos, escuchamos con nuestros propios oídos la voz enviada del cielo. Pero, hermano,
contamos con algo que es más estable y más fiable que nuestra experiencia personal. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el texto. Amén. ¿A qué se refiere Pedro? Al testimonio indiscutible de las Escrituras. Pedro sabía que Moisés, o que David, o que Amós, o que Joel, o que Jeremías y el resto de escritores del Antiguo Testamento habían hablado la palabra de Dios. De hecho, orando, en el capítulo 4 del libro de Hechos, orando junto a otros creyentes de Jerusalén, dijo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan la gente? Recuerda, esa es la oración que hicieron los creyentes en Jerusalén. Fíjate lo que dice: que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Quién dijo? Dios. Por boca de David. ¿Pero quién dijo? Dios. Pero Pedro, cuando piensa en la Escritura, no solamente está pensando en los escritos del Antiguo Testamento, porque un poquito más adelante, en esta misma epístola, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, él dice, Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, y ahora escuchad, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Fíjate cómo pone Pedro al mismo nivel lo escrito por los profetas, Antiguo Testamento, el mandamiento del Señor dado por los apóstoles, los escritos del Nuevo Testamento. Pedro sabía que los apóstoles eran los mensajeros autorizados de Cristo. El Señor les había dicho a ellos que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad, les recordaría todo aquello que el Señor mismo les había enseñado, para que ellos entonces, de manera autoritativa, pusieran el fundamento doctrinal sobre el que se levantaría la iglesia. Por eso Pedro no duda en poner el mandamiento del Señor dado por los apóstoles al nivel, a la par de lo dicho por los profetas. Y un poco más adelante, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro se refiere a lo escrito por Pablo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y ahora escucha: como también las otras escrituras. Los indoctos, los inconstantes, tuercen lo que Pablo está diciendo, igual que hacen con otras, no dice igual que hacen con las escrituras, sino con otras escrituras, con las otras, también las otras escrituras. Es decir, está reconociendo que lo que Pablo está escribiéndolo bajo la autoridad de Dios, y es también escritura. Así que Pedro habla de su experiencia en el monte como algo ciertísimo. Yo estaba allí, yo lo vi, escuchamos la voz enviada del cielo, pero por encima de su experiencia personal, como algo que es más estable, más digno de crédito, está la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es más estable, más digna de crédito? Porque es de origen divino. Él dice: ninguna profecía, sabiendo que ninguna profecía es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios es el origen de la Biblia. Fíjate, desde el siglo XIX, algunos teólogos hicieron una distinción entre palabra de Dios y Biblia. Una cosa, dijeron ellos, es la palabra de Dios, y otra cosa es la Biblia o las Escrituras. Ellos más o menos decían así: Dios habla, porque es lo mismo, Dios se revela cuando actúa en la creación, o cuando actúa en la redención, en los actos, en la historia, ¿no? Y muy especialmente Dios habla o se revela en el Hijo, en la persona de Cristo, quien es su verbo, quien es la palabra. Y por supuesto nosotros a eso decimos amén. Claro, Dios se revela en los actos redentores, Dios se revela en los actos de la creación, y por supuesto Dios se revela de manera final en la persona de Cristo. Pero según ellos,
la Biblia no es revelación. La Biblia no es el habla de Dios, no es la palabra de Dios. La revelación es cuando Dios actúa. ¿Y qué es la Biblia entonces, según ellos? La Biblia es el testimonio humano de la revelación divina. Dios crea o Dios se manifiesta en Egipto para libertar a su pueblo de allí, y entonces un hombre piadoso, viendo el actuar de Dios, viendo la revelación de Dios, entonces pone su corazón en recoger e interpretar la acción de Dios. Es decir, es el testimonio de hombres finitos, ay, gracias, hombres finitos y hombres falibles, el testimonio de lo que ellos entendieron que Dios estaba diciendo y que Dios estaba haciendo. Entonces ellos dicen, aunque la Biblia contiene mucha verdad, pero también contiene algunos errores, algunas imprecisiones. En sus páginas podemos encontrar prejuicios humanos, podemos encontrar mitos, contradicciones. Por lo tanto, la Biblia no es exactamente la palabra de Dios. ¿Ve? Revelación de Dios es Dios actuando en la creación y en la historia y revelándose de manera culminante en su Hijo. Pero la Biblia es el testimonio humano de lo que ellos entendían que el Señor estaba diciendo, y por lo tanto cuando volcaron sus reflexiones ahí, había mucha verdad, pero también había errores, contradicciones, mitos, etc. Por lo tanto, la Biblia hay que depurarla, hay que quitarle las espinas, hay que filtrarla de alguna manera, hay que reconocer que hay cositas ahí humanas que no podemos aceptarlas como de parte del Señor. Este entendimiento, según J. Packer, produjo un efecto triple. En primer lugar, despertó dudas en las personas acerca de cualquier pasaje. Uno abre la Biblia, se pone delante de ella, empieza a leer un pasaje y dice, ¿me lo puedo comer o tiene espina? ¿Lo puedo recibir tal cual? ¿O esto tiene errores, mitos, contradicciones y toda esa serie de cosas? El segundo efecto es una especie de nuevo papismo. Claro, porque, entiéndeme, yo no sé hebreo. Necesitamos a los eruditos, necesitamos a los campeones de la exégesis. Yo no puedo hacer mi devocional yo solo, entonces necesitamos una voz autorizada y los eruditos se convierten en el nuevo papa, por así decirlo, que nos tienen que decir, no, ahí está la espina, aquí está la espina y aquí no. Y en tercer lugar, socava la reverencia, la humildad y la fe con la que uno se acerca a los textos. Porque piensan así, ya no se acercan tanto para que la Biblia los examine a ellos, más bien se acercan a examinar la Biblia y a juzgar la Biblia. Hermanos, la Escritura no es el testimonio humano de la revelación de Dios. La Biblia es el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Amén. Pedro en este texto establece que no se origina en la interpretación privada de ningún hombre. Ninguno de los escritores bíblicos se sentó por iniciativa propia y dijo, me voy a poner aquí a explicar lo que Dios es y lo que Dios está haciendo y lo que significan sus... Ninguno hizo eso por iniciativa propia. Dios movió a esos hombres. Dios orquestó todo el proceso. Sí, por supuesto, los autores bíblicos escribieron el mensaje con palabras humanas, con su propio estilo, voluntariamente, usando sus facultades intelectuales, usando la gama de palabras registradas en su mente, pero lo hicieron bajo la moción de Dios. Lo hicieron siendo llevados, siendo regidos por el Espíritu Santo, siendo inspirados por Dios. Este término es un término griego usado en el argot náutico. Transmite la idea de que los escritores bíblicos estaban siendo impulsados por el Espíritu de Dios, como el viento impulsa la nave cuando hincha las velas con su soplo. El hombre es el canal, pero Dios es la fuente primaria. El hombre escribe, pero Dios tutela
y supervisa. Y lo hace de tal manera que cada palabra contenida en los escritos originales responde con precisión a la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. Como alguien dijo, la Biblia es Dios predicando. Y el apóstol Pablo, no solo Pedro, el apóstol Pablo también afirma que la escritura es de origen divino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, este texto tan conocido, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. En esta ocasión la palabra inspirar no es la misma. Es otro término griego, theos neustos, que significa exhalada, exhalada por Dios. Y aquí el término inspirado no se refiere tanto a los escritores, en el anterior sí, fueron impulsados o inspirados, llevados como el viento lleva la nave. Aquí la palabra inspirada se refiere más bien a los escritos mismos. Lo que Pablo dice es que la Biblia es el soplo de Dios, la voz que procede de la boca de Dios. El énfasis aquí es que se origina en la boca de Dios. Hace un tiempo escuché a un pastor decir, no, pero eso no puede ser así. No podemos decir la Biblia entera en la palabra de Dios, porque en la Biblia se registran palabras del mismo diablo. En la Biblia salen, no moriréis. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y eso lo dijo el diablo. Entonces no podemos decir que esas palabras son la palabra de Dios. Será la palabra del diablo. El argumento es ridículo. O sea, por supuesto, claro que lo dijo el diablo. ¿Y qué? Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos diciendo, Dios dice que el diablo dijo. Es la palabra. ¿Cuál es el problema? No entiendo este argumento, sin embargo lo he escuchado en varias ocasiones. Ahora, la pregunta crucial para nuestra doctrina de las Escrituras es, ¿qué creía Jesús? ¿Qué creía Jesús sobre la Escritura? Si nosotros somos de verdad sus discípulos, tenemos que abrazar sus convicciones. Y sin duda, Jesús reconoció el origen divino de las Escrituras. En una ocasión, enseñando en el templo, dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te has dado cuenta de cómo lo ha dicho? David dijo por el Espíritu, dice. Por supuesto, Jesús sabía que David lo había escrito, pero entendía que lo había escrito impulsado por el Espíritu Santo. David dijo por el Espíritu. Y en una discusión que tuvo con los líderes religiosos sobre el divorcio, el Señor se expresó de esta manera. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo? ¿Quién dijo? Dios. El que los hizo varón y mujer. Dios. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y alguien podría decir, un momento, Jesús. Dijo Moisés. Y Jesús te diría, lo que Moisés dijo, lo dice Dios. Lo dijo Dios. Lo mismo, Moisés lo dijo por el Espíritu. Porque Génesis ha sido exhalado por Dios. Procede de Dios, es voz y palabra de Dios. Así que en primer lugar, la Biblia es de origen divino. Por supuesto, no nos cae del cielo en un paracaídas, como algunos se burlan, ¿no? No nos cae así. Pero procede, es un escrito humano también, pero procede en última instancia de la boca de Dios. En segundo lugar, las Escrituras son la palabra infalible e inerrante de Dios. Hermanos, si proceden de Dios, y si lo que los autores bíblicos escribieron, lo escribieron por el Espíritu, impulsado por Dios mismo, entonces las Escrituras tienen el sello de Dios, del Dios que no puede mentir, del Dios que no puede engañar. Si Dios es infalible, la Biblia es infalible. Si Dios no comete errores, la Biblia no contiene errores.
Como dice la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica, un documento muy importante en cuanto a esto. Leo, siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación de Dios, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. Fin de la cita. Muchos teólogos están argumentando que es imposible que esto sea así. Es imposible que siendo un texto humano esté libre de error, porque es humano. Sin embargo, nosotros afirmamos que Dios es capaz de guardar de error a hombres y usarlos como su instrumento a fin de darnos su revelación. Dios es capaz, como dice Paul Wells, al igual que Cristo es realmente humano sin pecado, la Biblia es realmente humana sin errores. En los escritos originales, cada palabra, cada frase, cada párrafo, desde el principio y hasta el final, la Biblia está libre de error. El apóstol Pablo consideraba las escrituras como palabra de Dios inspirada de manera verbal y plenaria. Es decir, creía que cada palabra de la Biblia fue inspirada. Cada palabra. No pensaban, como muchos piensan hoy, que Dios le dio al autor, digamos, la idea. Le dio la idea. Y entonces dejó que el autor, pues, expresara aquello como mejor le parecía, con la posibilidad de escoger quizá alguna palabra o algún término un tanto inconveniente. Algunos piensan así, que Dios se acercó al autor, le dio la idea general y luego el autor la expresó con las palabras que mejor entendía, pero claro, es posible que alguna palabra pues no haya sido lo suficientemente hábil para escoger el término mejor. No, Pablo no pensaba esto. Pablo estaba seguro de que Dios había velado sobre cada palabra, de hecho, sobre cada letra. Sobre cada letra. Os pongo un ejemplo. Escribiendo los Gálatas, Pablo hace referencia a un texto de Génesis y construye todo un argumento teológico sobre una letra, o mejor dicho, sobre la ausencia de una letra. Escucha, Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ese es el argumento de Pablo. Está basado en la ausencia de una letra. Hermanos, si Pablo no tuviese ese entendimiento de que la inspiración de la escritura es verbal, de cada término, hacer lo que ha hecho sería ridículo. Venga, Pablo, entiéndeme, el autor escoge sus palabras. No, Pablo entendía que Dios estaba velando sobre cada una de las palabras escritas. Así que, en primer lugar, hemos dicho, la Biblia, en la palabra de Dios, procede de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que es infalible, no puede fallar, e inerrante, no contiene errores. No puede fallar en lo que afirma, o promete, o manda, y por tanto, porque como no puede fallar, no contiene errores. No contiene errores cuando establece doctrina, ni cuando relata eventos históricos, ni cuando habla del futuro, ni cuando prescribe normas morales. Mientras algunos están cuestionando hoy en día un montón bueno, desde hace ya tiempo, ¿no? Un montón de relatos, porque parecen inverosímiles desde el punto de vista de la mente científica del siglo XXI. Está claro que Jesús, que es la verdad encarnada, manifestó su creencia absoluta en la historicidad del Antiguo Testamento. Jesús se refirió a Abel, se refirió a Noé, hizo alusión a Sodoma y Gomorra, habló de Isaac, habló de Jacob, habló del maná
en el desierto, habló de la serpiente de bronce, habló de la reina de Saba, de la viuda de Sarepta, de Naamán, incluso habló de Jonás. Una de las historias que algunos dicen, pero bueno, hasta habló de Jonás. Nunca vemos a Jesús cuestionar ni uno solo de los eventos del Antiguo Testamento. Nunca le vemos cuestionar ni un solo milagro o ninguna afirmación histórica. En tercer lugar, la Escritura es suficiente. Suficiente. ¿Qué significa eso? Lo digo con las palabras de Wayne Grudem. Decir que las Escrituras son suficientes, dice él, significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos a una vida de fe y servicio. Ningún otro escrito es necesario para entender la buena nueva del Evangelio, ni ningún otro escrito se requiere para equiparnos para una vida de fe. Fin de la cita. Fíjate que Pedro en nuestro texto compara la Escritura con una antorcha que brilla en un lugar oscuro. Este mundo es una noche cerrada, hay mentiras, hay confusión por todas partes. ¿Qué necesito yo para saber distinguir la verdad del error? ¿Cómo puedo evaluar mis propias pasiones? ¿Cómo puedo combatir la ansiedad de mi corazón? ¿Cómo puedo luchar contra la envidia? ¿A dónde acudir para poner mi mente en orden? Soy pastor, necesito saber cómo instruir o cómo corregir o cómo enseñar al rebaño del Señor. ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Dónde encuentro la sabiduría? La Biblia. La Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura no tiene carencia. Por lo tanto, no necesita complemento. No tiene que ser complementada. Es suficiente. Vamos a hablar más de esto en el día de mañana, en la siguiente sesión. Así que lo dejo ahí, este tema de la suficiencia. Así que hemos dicho, la Escritura es palabra escrita de Dios, por cuanto procede de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que es infalible e inerrante. No puede fallar, ni puede engañar, ni contiene error alguno. En tercer lugar, hemos dicho que es suficiente. Para vivir como Dios manda, no necesito ninguna otra fuente de verdad. Me basta y me sobra la Escritura. Cuarto, la Escritura es clara. Es clara. Algunos usan una palabra muy rara para referirse a esto, ¿no? La perspicuidad de las Escrituras, ¿no? Un término un poco extraño. Clara, se entiende mejor, ¿no? La Escritura es entendible. Fíjate que el apóstol exhorta a sus lectores a estar atentos a la palabra, como una noche que brilla, ¿no? A estar atentos a la palabra. Si Pedro no creyese que la Escritura es clara, no podría animar a sus lectores a estar atentos a la palabra. Si fuese oscura, intrincada, indescifrable, imposible de entender, ¿cómo voy a estar atento a algo que sencillamente es un jeroglífico imposible? En una ocasión estaba en un retiro de pastores y conversando con alguien, con un teólogo de estos neortodoxos, más bien tirando para el liberalismo teológico, ¿no? Finalmente me admitió a regañadientes, vale, si la Biblia es la palabra de Dios, pero añadió, pero nosotros no podemos entenderla, porque nosotros estamos viciados de subjetividad. Vamos cargados con unos lentes que hacen que sea imposible para nosotros realmente concluir de manera clara qué es lo que dice ahí. Y hermano, es verdad que nosotros nos acercamos a las Escrituras con algunos prejuicios y con algunos condicionantes culturales. Por supuesto, eso es así. Tenemos que hacer un esfuerzo para desvestirnos de esas cosas y imbuirnos en la palabra y a veces hay que hacer bastante trabajo en ese sentido. Pero hermano, cuando nosotros rechazamos la claridad de la Biblia, eh, bajo un disfraz de humildad, no, yo estoy prejuiciado y yo no puedo entender. En realidad, finalmente lo que estamos haciendo es decir que Dios no es capaz de hablar y darse a entender.
Esa es la pregunta. ¿Dios es capaz de hablarme para que yo lo entienda? Sí. Si nosotros decimos, no, pero la escritura no es clara, nosotros estamos viciados de, bueno, sí, es clara, pero yo estoy viciado de subjetividad. Al final terminamos tachando a Dios de injusticia, porque nos pide que escudriñemos, que estudiemos un libro que no podemos entender, y que además lo obedezcamos, y que además se lo enseñemos a nuestros hijos. Hermanos, el hecho de que el lenguaje humano tenga límites no implica que las escrituras sean inadecuadas para expresar la voz de Dios. Es verdad, todos partimos con ciertas lentes que nos hacen proclives a malinterpretar a Dios y sus palabras. Pero después de lo serio, eh, eso no significa que después de ponernos en serio a leer la Escritura, interpretarla en el contexto de la comunidad de fe, y no solamente de nuestra iglesia local, sino lo que la iglesia del Señor a lo largo de los siglos ha entendido. Después de hacer eso, no podemos admitir que finalmente tengamos que decir, mira, esto es lo que yo entiendo, pero ya sé que realmente se me está escapando la mitad y no podemos llegar a ninguna conclusión. No, eso no es así. ¿Por qué? Lo repito, porque Dios es capaz de hablarnos de tal manera que le entendamos. La Escritura es clara porque procede de Dios y Dios se explica bien. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119, hace entender a los simples. Glorias al Señor. Así que la Escritura es la palabra de Dios por cuanto procede de Dios. En segundo lugar, es infalible y sin error. En tercer lugar, es suficiente. Se sobra y se basta para alumbrar mis pasos hasta el cielo. En cuarto lugar, es clara y es entendible. Y por tanto, en quinto lugar, concluimos que la Biblia es autoritativa y vinculante. Como dice de nuevo la Declaración de Chicago, tiene autoridad divina infalible en todos los temas que toca. Debe ser obedecida como mandamiento de Dios en todo lo que requiere. Debe ser acogida como garantía de Dios en todo lo que promete. Fin de la cita. Hermanos, las Escrituras tienen el derecho de atar nuestra conciencia y de imponernos obligación. Eso es lo que significa que la Escritura es vinculante. Tiene el derecho de atar nuestra conciencia y de imponernos obligación. Lo que la Biblia manda, lo manda Dios. Lo que la Biblia prohíbe, lo prohíbe Dios. Negar, ignorar, tunear, descartar cualquier parte del texto sagrado es desafiar la autoridad del Espíritu Santo. Aquellos que dicen que Jesucristo es el Señor, pero no creen que la Biblia sea la palabra inspirada, inerrante, infalible, tienen un problema monumental, porque tienen un Señor que no les puede dar órdenes. Un Señor mudo, por así decirlo. Si la Biblia no es su voz, ¿cuál es entonces? Hermanos, la palabra encarnada, la autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, y la autoridad de la Biblia, que es la palabra escrita, permanecen o caen juntas. Imagínate esta escena, ¿no? Yo salgo de casa, tengo que salir de casa por un imprevisto, o mi esposa, digamos, sale de casa y entonces le escribe una nota a nuestra hija y le dice, le da algunas instrucciones, ¿no? Hija, he tenido que salir de casa, hay algo en la nevera de comida de ayer, prepárate algo y saca la ropa de la lavadora y tiéndela en el patio. Después de un rato ella llega a casa y la ropa sigue en la lavadora, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿viste la nota? Sí. ¿Y? ¿Por qué no extendió la ropa? Y la chica se encoge de hombro.
Entonces Damaris con cierta tristeza le dice, ¿por qué me desobedece? Y entonces ella dice, no te desobedece, yo no te he desobedecido a ti. En todo caso he desobedecido la nota. Pero tú no eres la nota, ¿no? Tú no eres la nota. Claro, Damaris dirá, ¿estás jugando conmigo? Por supuesto que no soy la nota. Pero esa nota lleva toda mi autoridad. Por supuesto, Cristo no es la Biblia. Pero su palabra autoritativa. Y lleva toda su autoridad. Negarla, desobedecerla, descartarla, es desafiar la autoridad del Dios Trinidad. La Biblia, hermanos, no es un conjunto de percepciones humanas, salpicadito de errores, sino la palabra inspirada, inerrante, clara, suficiente y vinculante del Señor. Y podríamos añadirle eficaz, poderosa, porque logra su propósito. Es viva y cortante, dice Hebreo. Es como un martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías. No vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual ha sido enviada, dice el profeta Isaías. Jesús en sus debates públicos con los judíos recurrió a las Escrituras como autoridad suprema. Y está el día. Si la Biblia dice algo, se acabó la discusión. Y nosotros proclamamos junto a los reformadores sola Escritura. Como dice la fórmula luterana de la Concordia de 1580, creemos y confesamos y enseñamos que la sola regla y norma por la cual todos los dogmas y todos los maestros deben ser evaluados y juzgados debe ser nada menos que los escritos proféticos y apostólicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Fin de la cita. Bueno, la fórmula sigue. Nosotros, hermanos, no menospreciamos la tradición y tampoco ignoramos la experiencia y no menospreciamos la razón. Todas esas cosas tienen su lugar, pero solo la Biblia se levanta como el árbitro y como el juez y como el tribunal supremo. Solo la Biblia tiene autoridad vinculante. La Biblia puede retar y puede refutar nuestra lógica y nuestros sentimientos y nuestras experiencias y las convenciones de nuestra cultura y todos los concilios y las confesiones de fe y todas las tradiciones y las instituciones más amadas. Como dice J.I. Packer, decir que a Cristo se le debe permitir gobernar, que al Redentor se le deben respetar sus derechos de monarca, es decir que a la Biblia se le debe permitir gobernar, que la Biblia debe tener siempre la última palabra. Así que, hermanos, qué tesoro nos ha dado el Señor, qué bondad, qué amabilidad, qué amor. Confía en la Escritura. La palabra de Dios es roca, firme. Todo lo demás es arena. Así que descansemos nuestra vida entera sobre su consejo, sobre su verdad. Digamos como Lutero, mi conciencia es prisionera, está cautiva de la palabra de Dios. Entonces seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. 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 Vamos a orar.